Hola y bienvenidos a la Red de la Fe. El capítulo 16 del libro de Génesis nos sumerge en una narrativa llena de intrigas familiares, desafíos personales y, sobre todo, la manifestación de la providencia divina en medio de la adversidad. En este capítulo, exploraremos la historia de Agar, Sarai y Abraham, un relato que trasciende el tiempo y continúa resonando en nuestras vidas como una fuente inagotable de lecciones y reflexiones espirituales. La trama se desarrolla en un contexto en el que Sarai, la esposa de Abraham, lucha con la aflicción de la infertilidad, un tema que resuena profundamente en el corazón de muchas personas en todo el mundo. La búsqueda de la descendencia y la impaciencia por cumplir los propósitos divinos se convierten en un desafío que afecta las relaciones familiares y da lugar a decisiones trascendentales. Este capítulo no solo nos brinda una visión de las tensiones familiares en la antigüedad, sino que también nos muestra cómo la fe, la oración y el cuidado divino se entrelazan en la vida de los personajes principales. A través de esta narrativa, somos testigos de cómo Dios ve, escucha y guía a aquellos que enfrentan dificultades, y cómo la obediencia a su voluntad puede dar lugar a la realización de sus promesas. Así que, adentrémonos en el capítulo 16 de Génesis, dispuestos a extraer valiosas lecciones espirituales y a contemplar la presencia constante de Dios en nuestras vidas, incluso en medio de los desafíos más grandes. Antes de comenzar, te animo a que interactúes con nosotros en la sección de comentarios. Comparte tus pensamientos, preguntas o reflexiones. Además, si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte a la Red de la Fe y activar las notificaciones para no perderte futuros estudios bíblicos y contenido relacionado. Iniciemos. Versículo 1. Sarai, la mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Este versículo presenta una situación importante en la vida de Abraham y Sarai. Aquí se nos presenta a Agar, la sierva egipcia de Sarai. Veamos el significado y las implicaciones de este versículo. Infertilidad de Sarai. El versículo comienza señalando que Sarai, la esposa de Abraham, era infértil y no podía dar hijos a su esposo. Esta situación era una fuente de preocupación y tristeza para ellos, ya que en la cultura de la época, la descendencia era de gran importancia y bendición. La presencia de Agar. Para resolver el problema de la infertilidad, Sarai tenía una sierva egipcia llamada Agar. En ese contexto cultural, era común que las siervas se convirtieran en concubinas de los hombres para dar descendencia a través de ellas. Sarai tenía la intención de usar a Agar de esta manera para asegurarse de tener descendencia. Las dinámicas familiares. Este versículo también nos muestra las dinámicas familiares de la época, donde las siervas podían desempeñar un papel importante en la expansión de la familia y en la preservación de la línea de sangre de sus amos. El contexto cultural. Es importante comprender que este pasaje debe interpretarse en el contexto cultural de la antigua Mesopotamia. Las costumbres y prácticas relacionadas con la descendencia, la poligamia y el papel de las siervas eran diferentes de las normas contemporáneas. Este versículo establece el escenario para eventos posteriores en la vida de Abraham y Sarai, que incluyen el nacimiento de Ismael a través de Agar y, más tarde, el milagroso nacimiento de Isaac a Sarai en respuesta a la promesa divina.
La historia de Abraham y Sarai contiene lecciones importantes sobre la fe, la paciencia y la fidelidad de Dios. Versículo 2. Y Sarai dijo a Abraham: El Señor no me deja tener hijos, únete a mi sierva a ver si ella me da hijos. Abraham aceptó la propuesta. Este versículo continúa la narrativa sobre la situación de Sarai y su deseo de tener hijos. Aquí, Sarai propone a Abraham una solución que refleja las dinámicas culturales de la época. Aquí están las implicaciones y el significado de este versículo. La desesperación de Sarai. Sarai, al no poder tener hijos, se siente frustrada y desesperada. Ella atribuye su situación a que el Señor no le permite tener hijos, lo que añade un componente religioso a su dolor. La descendencia era de gran importancia en la cultura de la época, y la incapacidad de Sarai de tener hijos era una carga emocional para ella. La propuesta de Sarai. En un intento de resolver el problema de la infertilidad, Sarai propone a Abraham que se una a su sierva, Agar, con la esperanza de que Agar pueda darle hijos que legalmente serían considerados como los suyos. Esta práctica era conocida como la maternidad subrogada de la época. La aceptación de Abraham. Abraham, en este punto, acepta la propuesta de Sarai. Esto refleja las dinámicas culturales y las expectativas de la época, donde el hombre tenía la autoridad para tomar decisiones en asuntos familiares. Consideraciones culturales. Las prácticas relacionadas con la descendencia y la poligamia eran diferentes de las normas contemporáneas. La historia de Abraham y Sara involucra intentos humanos de resolver problemas. Más adelante en la narrativa, Dios intervendrá de manera milagrosa para cumplir su promesa de dar a Abraham y Sara un hijo, Isaac. Versículo 3. A los 10 años de habitar Abraham en Canaán, Sarai, la mujer de Abraham, tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la dio a Abraham, su marido, como esposa. Este versículo continúa la narrativa de la vida de Abraham y Sarai en Canaán. En este punto, Sarai toma una decisión significativa al dar a su sierva Agar a Abraham como esposa. Aquí están las implicaciones y el significado de este versículo. La transición a la poligamia. Después de que Abraham y Sarai habían vivido en Canaán durante 10 años, Sarai decide recurrir a la práctica de la poligamia para intentar resolver su problema de infertilidad. La poligamia era una práctica común en la antigüedad, y en este caso, se recurre a ella en un intento de garantizar la descendencia a través de Agar. El papel de Agar. Agar, la sierva egipcia de Sarai, es seleccionada para desempeñar un papel importante en este plan. Se convierte en una segunda esposa de Abraham con la esperanza de que pueda dar hijos a la familia. La importancia de la descendencia. El deseo de tener descendencia era de gran importancia en la cultura de la época, y la infertilidad de Sarai había sido una fuente de angustia para ella. Esta decisión refleja la importancia cultural de asegurar la continuidad de la línea familiar. Dinámicas familiares. La decisión de Sarai también revela las dinámicas familiares y sociales de la época, donde la toma de decisiones relacionadas con la descendencia y las relaciones familiares tenía implicaciones significativas.
Este versículo marca un punto de inflexión en la vida de Abraham y Sarai y establece las bases para eventos posteriores, como el nacimiento de Ismael a través de Agar. Versículo 4. Él se unió a Agar y ella concibió. Y al verse encinta le perdió el respeto a su señora. Este versículo continúa la narrativa sobre la relación entre Abraham y Sarai, así como su decisión de unirse a Agar, la sierva egipcia, como esposa. Aquí están las implicaciones y el significado de este versículo. El embarazo de Agar. Después de que Abraham se uniera a Agar como esposa, Agar concibe un hijo. Este es un desarrollo significativo, ya que cumple con la esperanza de Sarai de tener descendencia a través de Agar. El cambio en la dinámica. El versículo también señala que después de quedar encinta, Agar perdió el respeto o el temor hacia su señora, es decir, hacia Sarai. Esto marca un cambio en la dinámica de su relación. Agar, al saber que está esperando un hijo de Abraham, puede haberse sentido más segura o empoderada en la familia. Las tensiones en el hogar. La pérdida de respeto de Agar hacia Sarai sugiere que pueden haber surgido tensiones en el hogar debido a esta situación. La poligamia y las relaciones complejas entre múltiples esposas eran propensas a generar conflictos en la familia. Este versículo presenta una fase crítica en la vida de esta familia y anticipa eventos posteriores, incluido el nacimiento de Ismael. La historia de Abraham, Sarai, Agar e Ismael continúa desarrollándose y ofrece una visión de las complejidades de las relaciones familiares en un contexto cultural diferente al actual. Esta narrativa también plantea cuestiones importantes sobre la fidelidad y las consecuencias de las decisiones tomadas en un momento de necesidad y deseo de descendencia. Versículos del 5 al 6. Entonces Sarai dijo a Abraham: Tú eres responsable de esta injusticia, yo he puesto en tus brazos a mi esclava, y ella, al verse encinta, me pierde el respeto. Sea el Señor nuestro juez. Abraham dijo a Sarai: De tu esclava dispones tú, trátala como te parezca. Sarai la maltrató y ella se escapó. Este versículo continúa la narrativa sobre la situación entre Sarai y Agar después de que Agar quedara encinta de Abraham. Aquí están las implicaciones y el significado de este versículo. El conflicto entre Sarai y Agar. Sarai, al darse cuenta de que Agar la había despreciado después de quedar encinta, confronta a Abraham y le echa la culpa por la situación. Sarai argumenta que al haber entregado a Agar en los brazos de Abraham, él es responsable de la injusticia percibida. El llamado al Señor como juez. Sarai apela al Señor como juez en esta disputa, reconociendo que Dios es testigo de lo que está sucediendo en su hogar. Esto refleja una comprensión de que Dios es quien conoce los corazones y las acciones de las personas. La respuesta de Abraham. Abraham responde a Sarai diciendo que Agar está bajo su autoridad y que Sarai puede tratarla como ella crea conveniente. Esto muestra una dinámica compleja en la que Abraham, como cabeza del hogar, permite que Sarai tome decisiones sobre Agar. El maltrato y la huida de Agar. Sarai toma medidas y maltrata a Agar. Esta acción es un reflejo de la tensión y la rivalidad entre las dos mujeres en el hogar. Como resultado del maltrato, Agar decide escapar de la situación.
Este pasaje ilustra claramente las tensiones y las dificultades que surgieron debido a la poligamia y las relaciones complejas en el hogar de Abraham y Sarai. También destaca la importancia de la justicia y la necesidad de apelar a Dios como juez en situaciones de conflicto. La historia de Agar y Sarai continúa desarrollándose, y este episodio sienta las bases para eventos posteriores en la narrativa. Versículos del 7 al 10. El ángel del Señor la encontró junto a una fuente de la estepa, la fuente del camino de Sur, y le dijo: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella respondió: vengo huyendo de mi señora. El ángel del Señor le dijo: vuelve a tu señora y sométete a ella. Y el ángel del Señor añadió: haré tan numerosa tu descendencia, que no se podrá contar. Este pasaje del libro de Génesis narra un encuentro significativo entre Agar y un ángel del Señor en medio de su huida de Sarai. Aquí están las implicaciones y el significado de este versículo. El encuentro con el ángel del Señor. Agar se encuentra junto a una fuente en la estepa cuando es abordada por el ángel del Señor. Este encuentro es de gran importancia, ya que el ángel representa la presencia divina y desempeña un papel fundamental en la historia. El cuestionamiento del ángel. El ángel le hace a Agar dos preguntas clave. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Estas preguntas van más allá de la ubicación física de Agar y buscan entender su situación y sus intenciones. Es un recordatorio de que Dios conoce los corazones y las circunstancias de las personas. La confesión de Agar. Agar responde que está huyendo de su señora, Sarai. Esta declaración revela el conflicto en su hogar y su deseo de escapar de la situación difícil en la que se encuentra. El mandato divino. El ángel del Señor le ordena a Agar que regrese y se someta a Sarai. Este mandato puede parecer sorprendente, ya que implica que Agar debe regresar a una situación de maltrato. Sin embargo, el ángel también le promete que hará su descendencia numerosa y abundante, lo que indica que Dios tiene planes especiales para Agar y su hijo. Este pasaje nos muestra la compasión y la promesa divina en medio de una situación desafiante. A pesar de las dificultades, Dios no abandona a Agar y la guía en su camino. La promesa de una descendencia numerosa anticipa el nacimiento de Ismael, quien jugará un papel importante en la historia bíblica. Además, este pasaje resalta la importancia de la sumisión y la confianza en la providencia divina. Versículos del 11 al 12. Y el ángel del Señor dijo: mira, estás encinta y darás a luz un hijo y lo llamarás Ismael, porque el Señor te ha escuchado en la aflicción. Será un potro salvaje, él contra todos y todos contra él, vivirá separado de sus hermanos. En este versículo, el ángel del Señor revela a Agar el destino y el significado del hijo que está por dar a luz. Aquí están las implicaciones y el significado de este pasaje. El anuncio de la maternidad. El ángel del Señor anuncia a Agar que está encinta y que dará a luz un hijo. Esta noticia es una revelación divina y un mensaje de consuelo en medio de la aflicción que Agar había experimentado. El nombre Ismael. El ángel le dice a Agar que debe llamar a su hijo Ismael. El nombre Ismael en hebreo significa Dios escucha o Dios ha oído.
Esto refleja la idea de que Dios ha atendido y escuchado la aflicción de Agar. La profecía sobre Ismael. El ángel también profetiza sobre la naturaleza y el carácter de Ismael. Se le describe como un potro salvaje, lo que sugiere que será un individuo fuerte, independiente y desafiante. La frase "el contra todos y todos contra él" indica que Ismael tendrá un espíritu rebelde y que enfrentará conflictos en su vida. Además, se menciona que vivirá separado de sus hermanos, lo que sugiere que tendrá una vida independiente y nómada. Este pasaje es significativo en la historia bíblica porque establece el origen y el nombre de Ismael, quien se convertirá en el progenitor de los ismaelitas. La profecía sobre su carácter y su destino también proporciona información sobre la futura relación de Ismael con otras personas. La elección del nombre Ismael enfatiza la idea de que Dios está atento a las necesidades y las aflicciones de las personas, incluso en momentos difíciles. Versículos del 13 al 16. Agar invocó el nombre del Señor, que le había hablado. Tú eres Dios, que me ve, y se decía. He visto al que me ve. Por eso se llama aquel pozo, pozo del que vive y me ve, y está entre Cades y Ber. Agar dio un hijo a Abraham, y Abraham llamó Ismael al hijo que le había dado Agar. Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Este pasaje describe la reacción de Agar después de su encuentro con el ángel del Señor y cómo le dio a luz a su hijo, Ismael. Aquí están las implicaciones y el significado de este versículo. La invocación de Agar. Después de recibir la revelación del ángel y comprender que Dios la había visto y escuchado en su aflicción, Agar invoca el nombre del Señor. Ella reconoce a Dios como Dios que me ve. Esta declaración es significativa porque Agar experimenta una profunda conexión con Dios en medio de su dificultad. El significado del nombre del pozo. Agar nombra el pozo donde ocurrió este encuentro como pozo del que vive y me ve. Este nombre refleja su experiencia espiritual y su reconocimiento de que Dios es quien la ha visto y cuidado. El pozo se convierte en un recordatorio tangible de esta experiencia divina. El nombre de Ismael. El pasaje también menciona que Agar dio a luz a un hijo, y Abraham le puso el nombre de Ismael. Esto cumple con la profecía dada por el ángel anteriormente. La edad de Abraham. Se menciona que Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Esto proporciona un contexto temporal en la vida de Abraham. Este pasaje destaca la importancia de la experiencia personal de Agar con Dios y cómo ella reconoció la providencia divina en su vida. El nombre Ismael adquiere un significado especial, ya que está vinculado a la experiencia de Agar y su relación con Dios. Esta narrativa también establece la base para la futura historia de Ismael y su descendencia, que desempeñarán un papel significativo en la historia bíblica. A continuación presenta varias enseñanzas y lecciones que podemos extraer de la historia de Agar, Sarai y Abraham. Aquí están algunas de las principales enseñanzas que se pueden derivar de este capítulo. 1. La importancia de la paciencia y la confianza en Dios. Sarai y Abraham enfrentaron la lucha de la infertilidad y la impaciencia para tener descendencia.
La historia nos recuerda la importancia de tener paciencia y confiar en los tiempos y propósitos de Dios, incluso cuando enfrentamos dificultades y demoras en nuestras vidas. 2. Las consecuencias de tomar decisiones impulsivas. Sarai, en su desesperación por tener un hijo, tomó una decisión impulsiva al dar a Agar como esposa a Abraham. Esto resultó en tensiones familiares y rivalidades. La historia nos advierte sobre las consecuencias de tomar decisiones apresuradas sin buscar la voluntad de Dios. 3. El cuidado de Dios en momentos de aflicción. A pesar de las dificultades que Agar enfrentó como sierva y madre soltera, Dios se mostró compasivo hacia ella en su aflicción. Esta historia enfatiza que Dios cuida de aquellos que están en situaciones difíciles y que Él ve y escucha nuestras aflicciones. 4. La promesa de Dios cumplida. A través de esta historia, se cumple la promesa del ángel de que Agar daría a luz a un hijo, Ismael, cuyo nombre significa Dios escucha. Esto resalta la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas, incluso en circunstancias inusuales. 5. El reconocimiento de la presencia de Dios. Agar reconoció a Dios como Dios que me ve en su encuentro con el ángel. Esto nos recuerda la importancia de reconocer la presencia divina en nuestras vidas y buscar a Dios en medio de nuestras luchas y dificultades. 6. La comunicación con Dios a través de la oración. Agar invocó el nombre del Señor en su aflicción. Esto resalta la importancia de la oración como medio de comunicación con Dios en momentos de necesidad y desesperación. 7. Comprender y respetar las dinámicas familiares. La historia muestra las complejas dinámicas familiares en la antigüedad, especialmente en situaciones de poligamia. Nos anima a entender y respetar las relaciones familiares y buscar soluciones basadas en la sabiduría divina.